Buen día tengan todos ustedes. Soy el doctor Karel Reyes del área de cirugía. En este caso, en este eh, momento vamos a hablar del tema de pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. Dentro de la epidemiología de esta enfermedad, según diversos estudios, la litiasis biliar es la causa más común de por qué un tejido pancreático puede presentar inflamación. Es muy frecuente en nuestro país, está asociado con litiasis biliar y también está asociada con el consumo excesivo de alcohol. La prevalencia de la pancreatitis aguda en hospitales de México pues varía dependiendo la zona, ¿no?, o la región en donde se estudie. Sin embargo, los reportes abarcan más o menos entre 10 a 46 casos por cada 100.000 habitantes en áreas de salud especializada. La pancreatitis crónica, que su función o su término implica mayor tiempo, está determinada prácticamente por el consumo de alcohol exclusivamente, aunque hay algunas otras causas o asociaciones que se pueden presentar. Sin embargo, la prevalencia de esta patología pues es difícil a veces de establecer por falta de estudios concretos y con una estadística muy limitada. Dentro de la pancreatitis aguda sabemos que es todo un síndrome clínico, el cual se encuentra caracterizado por, en prácticamente todos los casos que se manejan o se observan, es muy importante el dolor abdominal. Es generalmente de inicio súbito, ¿verdad? Que va condicionando patologías eh, que el paciente acude a valoración a un servicio de urgencias, se valora y se ven elevaciones de enzimas pancreáticas. Con esto hay que recordar que la función del páncreas tiene una función exocrina y tiene una función endocrina. Entonces, mucho de la patología por la cual se activan todas estas situaciones o todo este síndrome clínico, pues tiene que ver mucho con la patología exocrina que veremos a continuación. Posteriormente, esta activación enzimática condiciona una serie de reacciones inflamatorias, tanto necróticas e inflamatorias de este páncreas, afectando pues diversidad de tejidos y diversidad de funciones orgánicas. Por lo tanto, estos pacientes acaban en áreas de hospitalización para o por problemas gastrointestinales. Actualmente sabemos que representa la quinta causa de muerte en pacientes hospitalizados, derivado de las complicaciones que se pueden presentar en este curso que lleva la historia natural de la enfermedad. Y sin embargo, bueno, pues la variable de incidencias es más o menos entre 5 hasta 74 casos, ¿no?, más o menos por 100.000 personas en Estados Unidos, pero la tasa de mortalidad pues no ha mejorado debido a los avances incluso de analgésicos o algunos otros medicamentos. La mortalidad sigue siendo constante. Dentro de la causa básica de una pancreatitis, está prácticamente determinada por una causa de origen biliar, como lo vimos en pláticas pasadas. Estas patologías que se determinan, pues sabemos que hay las litiasis, ¿no?, o las coleucolitiasis, en este caso primarias o secundarias, depende del origen donde se forme. Incluso se ha asociado con lodo biliar o el famoso término de las microlitiasis. La segunda causa asociada puede estar el etanol. Asimismo, también puede haber daños mecánicos, ¿no?, un trauma abdominal, es muy frecuente. Tiene que ver también con procesos de inflamaciones del duodeno, entre ellos pues una disfunción de los esfínteres de Oddi, ¿verdad? También por estudios de CEPRE o estudios endoscópicos, alguna malformación que pueda presentarse también están asociados. Y algo que debemos tener en mente siempre es que muchos de los pacientes que tienen patologías agregadas asociados con
asunto de gastritis o gastrointestinal o inmunológico, muchos de estos pacientes ocupan medicamentos en los que hay una gran probabilidad o desarrollar este tipo de patologías y que deben ser considerados como se establece en este cuadro. Hay asuntos también metabólicos en los cuales hay hipertrigliceridemias, ¿no? Aumento en las excreciones de calcio. También podemos ver algunas patologías virales, parasitarias o incluso tuberculosis. También podemos ver en aquellos pacientes con aterosclerosis o vasculitis por inmunocomplejos. Acuérdense que se depositan en endotelio, se activan neutrófilos y eso condiciona vasculitis en hipersensibilidad tipo 3. Hay algunos aspectos genéticos, ¿no?, que son muy hereditarios y que dan respuesta a muchos de estos asuntos, por ejemplo, fibrosis quística, que es muy frecuente, ¿no? Algunos otros, otras causas pueden ser picaduras por escorpión, arácnidos, ¿sí? O puede ser en forma idiopática, es decir, no se conoce a grandes rasgos su etiología. Dentro de las etapas de la fisiopatología, hay etapas, esto es más que nada, perdón, con fines didácticos más que aspectos meramente clínicos. Sabemos que la causa básica de este proceso inflamatorio que se desencadena, pues está dada por los famosos prosimógenos. Recordar que el epitelio del páncreas tiene su particularidad, es decir, ningún otro órgano tiene esta distribución histológica y que estos prosimógenos tienen que ser conducidos a la parte exterior, ¿no?, por el conducto principal o accesorio del páncreas, y a través de contactos bioquímicos se activan de prosimógenos a simógenos. Entonces, mucho interviene, una de los reactantes es la activación de la tripsina, que esto va a permitir la activación secuenciada, ¿verdad?, al ser obstruida, de procesos inflamatorios dentro de estos conductos, de estos ductos, de esta parte intrapancreática, y eso va a condicionar autodestrucción, necrosis e inflamación mediante mecanismos de feedback positivo o retroalimentación positiva, favoreciendo círculos viciosos de inflamación extrapancreática y sobre todo actividad a nivel de otros órganos, entre ellos función pulmonar, ¿verdad? Pueden condicionarse síndromes de respuesta inflamatoria a nivel pulmonar y condicionar afecciones graves de sepsis o choque séptico en el peor de los casos. Hoy en día la clasificación está dada desde el 2012 e incluso antes, algunos mencionan antes, pero se pusieron de acuerdo, ¿no?, a nivel mundial en cómo se va a clasificar este tipo de afección. Y hoy sabemos que para 2012 se estableció en leve, moderadamente grave y algo grave. Cuando sabemos que es leve, pues no hay una insuficiencia orgánica, no hay complicaciones, todo se autolimita y eso permite que el paciente se recupere de forma oportuna y eficiente. Si en dado caso la respuesta inflamatoria puede ser transitoria, es decir, menos de 48 horas, o que tengan complicaciones locales y que pueda progresar hacia una insuficiencia orgánica, esta generalmente es persistente y generalmente se desarrolla después de 48 horas de iniciado el cuadro. Cuando ya la patología representa en forma persistente afecciones multiorgánicas, ¿sí?, pueden ser únicas o múltiples, la gran mayoría son múltiples, pues estaremos hablando de una patología grave dentro de su clasificación. La pancreatitis aguda leve, pues solamente hay ausencia de disfunción orgánica, solamente son afecciones o complicaciones meramente inflamatorias locales y la mortalidad en este tipo de pacientes es infrecuente.
mucho del buen diagnóstico oportuno, ¿sí? De la referencia a unidades de salud más especializada. Eso permite la limitación de este tipo de pacientes y por lo tanto de sus complicaciones. Cuando ya hay una patología grave, es decir, ya hay una afección persistente mayor a 48 horas, en donde se van sumando en forma negativa patologías o variables que se determinan a nivel intrahospitalario, bueno, pues entonces las complicaciones y sobre todo el producto histopatológico, que es la necrosis de las estructuras acinares pancreáticas, se está relacionando con una tasa de mortalidad incluso desde el 35 hasta el 50% de los casos. Prácticamente la mitad de los pacientes ingresados tienden a una mortalidad. Entonces, esto obliga a que una vez que el paciente es ingresado tenga que estar siendo revalorado en forma periódica o constante una vez admitido su ingreso para disminuir o limitar el daño condicionado a diferentes órganos. ¿Cuáles serían las complicaciones locales? Bueno, sabemos que las formaciones locales se deben principalmente a las colecciones líquidas. Estas pueden ser infectadas o no infectadas, entre ellas puede desarrollarse un pseudoquiste pancreático, pueden ser también cuando se asocia a patologías de infección bacteriana, pues estar con necrosis o infecciones de toda la pared o de los órganos relacionados con las estructuras del retroperitoneo que se encuentra relacionadas pues con el páncreas. ¿Cuáles serían estas o cómo sospechar estas complicaciones? Bueno, podemos decir que hay persistencia o recurrencia del dolor. El dolor no cede por esta activación enzimática. Las enzimas pancreáticas no ceden, no disminuyen, ¿verdad? Entre ellos amilasa, lipasa, y algunas otras, perdón. Y así como el incremento en fallas orgánicas en diferentes sectores. Al mismo tiempo, si hay trastornos de hipotensión, no se logra mantener los vitales constantes del paciente, pues esto estamos hablando de complicaciones ya sistémicas. Y entonces se optará por realizar estudios de imagen que nos permitan valorar con mayor exactitud estas complicaciones o estos factores relacionados con colecciones líquidas. Algunas complicaciones locales también pueden ser entonces colecciones líquidas agudas, puede haber una necrosis pancreática de las estructuras císticas de nuestro órgano, puede estar infectada esta necrosis y condicionar un mayor problema séptico, pueden formarse abscesos, ¿verdad? Y sobre todo pseudoquistes. Es muy importante entender estas patologías locales. ¿Cuáles serían patologías que se van agregando en forma sistémica? Pues sabemos que hay insuficiencia respiratoria progresiva incluso, puede haber falla renal, puede haber estados de sepsis, incluso de choque séptico. Esto conlleva, ¿no?, a patologías de coagulopatía por consumo, alteraciones incluso metabólicas graves que condicionen acidosis metabólica y pues bueno, solamente agregaríamos la hipotermia para desencadenar la triada de la muerte, ¿no? Corresponde a coagulopatía, eh, trastornos de la temperatura y acidosis metabólica. ¿Cómo se presenta en la mayoría de los casos este tipo de pacientes? Bueno, el cuadro clínico que es característico de una pancreatitis aguda es el dolor abdominal. Este dolor es muy característico ya que muchos pacientes lo relacionan de forma transfictiva. ¿Qué significa esto? Que pareciera o da la sensación de que el dolor se asocia como una espada que atraviesa la parte abdominal. Y entonces este tipo de dolor se denomina dolor transfictivo. Es un dolor muy importante, ¿no?, que incluso mantiene en gatillo al paciente. Este puede estar irradiándose, ¿no?, a las regiones superiores o la región dorsal. Puede asociarse incluso con náusea, con vómitos,
en varias ocasiones. Si estos cuadros no remiten, si no se hace un estado de hidratación adecuada, pues bueno, conlleva al paciente a un síndrome de respuesta inflamatoria con afecciones en vitales, ¿no? Como frecuencias cardíacas, afecciones en saturación de oxígeno, etcétera. Y cuando hay complicaciones ya más graves, en este caso colecciones líquidas pancreáticas, bueno, pues podemos presentar algunos signos típicos. Estos signos típicos son el signo de Cullen, ¿no? Y el signo de Gray-Turner, que se asocian principalmente de patologías, aunque puede haber algunas otras. Y esto va a determinar la asociación que se da entre un cuadro clínico por dolor abdominal de tipo transfictivo asociado con náusea, vómito, pérdida de líquidos que lleva a un paciente a respuestas inflamatorias sistémicas, pues hay que descartar siempre patologías de páncreas. ¿Cómo podríamos establecer algún criterio diagnóstico para este cuadro de pancreatitis aguda? Número uno, dijimos, entonces, el dolor abdominal es típico en la mayoría de los casos, ¿sí? Podemos incluso solicitar estudios de laboratorio en el cual solicitamos amilasa, por ejemplo, lipasa. En la mayoría de los hospitales cuentan con esta opción, y si consideramos criterios basales de ellos, entonces la elevación de 3 veces por encima del valor será un criterio de diagnóstico para pancreatitis. También podemos hacer algunos estudios tomográficos. Hay clasificación, por ejemplo, clasificación de Baltasar, que se utiliza en tomografía computarizada. Puede ser contrastada o no, dependerá mucho de las circunstancias y la actividad o la funcionalidad renal. Recordar que todo creatinina por encima de 2 pues es una contraindicación para hacer medios de contraste. Sin embargo, podemos utilizar resonancias magnéticas o incluso ultrasonidos. Algunos estudios que se pueden analizar para ir concretando o ir descartando patologías a este nivel, pues lo vemos en este cuadro. Pueden ser funcionalidad eh, de funciones hepáticas, la amilasa, proteínas C reactivas, las lipasas, que son más específicas, tienen una sensibilidad y especificidad más alta para el diagnóstico de pancreatitis, y algunas otras que pueden ser de medios de segundo y tercer nivel de atención. Entonces, la pancreatitis aguda en fases, sus fases están en función al tiempo. Entonces, cuando la patología no cede con base en tiempo la sintomatología, pues estamos hablando de una periodicidad a la cronicidad o a las complicaciones por fallas orgánicas múltiples. Entonces, como lo vemos en este cuadro, en esta diapositiva, la primera acción o la fase inicial pues está dado prácticamente por la activación de tripsina a través de las células acinares. Puede haber la causa ser un tránsito alterado, no hay un vaciamiento adecuado de estas enzimas a nivel de los conductos pancreáticos, se acumula esta parte del tripsinógeno en la parte intersticial, genera mecanismos inflamatorios intrapancreáticos. Esto va a ser un mecanismo de feedback positivo en donde se hacen círculos viciosos, en donde hay microcirculación alterada, en donde se generan mayor procesos inflamatorios a través de mecanismos de quimiotaxia, diapedesis, etcétera, que se visualizan en estados inmunológicos agudos. Esto favorece mayor progresión de la inflamación y, por lo tanto, activación de macrófagos. Esto conllevará en estados tardíos, entre 3-4 semanas de progresión, a translocaciones bacterianas, que puede ser una de las causas por las cuales se dan mecanismos de infección, y sobre todo de necrosis infectada. Prácticamente abarcan en mortalidad, una vez que se encuentra en fases tardías, mortalidad hasta del 37, incluso 50%, dependerá de la bibliografía consultada y sobre todo de infecciones agregadas entre el 12 y el 28% de los casos.
Cuando hay parámetros clínicos y bioquímicos, por ejemplo, encontré este cuadro en donde podemos decir que el síndrome de respuesta inflamatoria nos va a ayudar en el sentido de favorecer criterios para descartar patologías agregadas. Entonces, todo aquel paciente que desarrolla un síndrome de respuesta inflamatoria caracterizado la mayoría de las veces por taquicardias, ¿no? Puede haber hipotermias o fiebre, puede haber leucopenias, ¿no? Por debajo de 4000, por estados de anergia incluso, o leucocitosis importantemente. También se recordar que puede haber taquipnea, alteraciones en las concentraciones de CO2, ¿sí? Y la insuficiencia orgánica persistente. Entonces estaríamos hablando de un síndrome de respuesta inflamatoria agregado con alguna insuficiencia orgánica, en lo cual puede haber afecciones respiratorias, cardiovasculares y sobre todo renales. Hay que utilizar alguna clasificación o una puntuación de Marshall que se ocupa mucho en unidades de cuidados intensivos, en donde puede haber afección orgánica transitoria, que puede ser menor a 48 horas. Si es persistente, esta se asocia más allá de 48 horas y en donde hay una falla orgánica de más de dos sistemas en la economía del paciente. ¿Cuál sería el tratamiento a seguir en este tipo de pacientes? Bueno, el número uno es buena referencia a unidades de urgencias. Es vital el seguimiento oportuno y temprano para evitar complicaciones. Tenemos que ser audaces en el sentido de confirmar un buen diagnóstico y sobre todo estratificar riesgos. Es importante que médicos en formación se tenga, ¿no?, que estar atentos a todos estos criterios para poder estratificar y poder dar un tratamiento adecuado. Entonces, el tratamiento básico que todo médico debe saber para pancreatitis es el estado de hidratación. Es fundamental la reanimación con líquidos, sobre todo aquellos que no condicionan mayor inflamación y sobre todo control analgésico. Esto es vital ya que la característica por el cual acude el paciente será prácticamente por dolor. Otro aspecto también importante es este paciente debe tener ayuno y se le debe hacer algún apoyo nutricional en caso de encontrar alguna afección gastrointestinal. Se debe mantener vigilancia estrecha de estos signos vitales, recordar que son pacientes que pueden complicarse en cualquier momento y se deben administrar incluso dependiendo del síndrome de respuesta inflamatoria que estén desarrollando o algunas complicaciones locales, pues bueno, se debe dar apoyo en áreas de hospitalización o urgencias, dependerá del caso, pero la mayoría de las veces es sostener sus vitales en forma importante. Dentro de la reanimación hídrica, generalmente se asocia con bolos iniciales de 20 mililitros por kilo, que pueden mantenerse entre 8 y 12 horas. Posteriormente, incrementar este estado de hidratación hasta que ceden los riesgos de necrosis pancreática. Puede utilizarse soluciones Ringer, ya que contienen una cantidad importante de lactato y pues se ha asociado un poco a una limitación más importante de procesos inflamatorios. Entonces, en conclusión, la reanimación hídrica es crucial, ¿verdad?, para el manejo del cuadro agudo, porque sabemos que mucho del secuestro de líquidos que se da a través de este proceso inflamatorio en el páncreas, pues condiciona isquemias intestinales que favorecen translocaciones bacterianas y sobre todo pancreatitis complicada secundaria a estas infecciones bacterianas. Las pacientes o los pacientes que no responden a reanimaciones tempranas generalmente tienden a desarrollar patologías persistentes mayor a 48 horas con complicaciones sistémicas como lo hemos visto. Por lo tanto, se deben manejar en centros donde se encuentren múltiples disciplinas para este manejo. Se puede hacer endoscopia terapéutica, puede hacerse radiología intervencionista y en el menor de los casos, incluso cuando ya remitió este cuadro, puede desarrollarse algún procedimiento quirúrgico para extracción, por ejemplo, si la causa es biliar,
como causa número 1, pues una vez que remite el cuadro, hacer la extracción de la vesícula y quitar la causa primaria o secundaria de su etiología. Los individuos con respuesta inflamatoria, pues que empiecen con elevación de creatinina, estableciendo una insuficiencia renal, en donde también puede haber afecciones cardíacas, pues deben someterse a vigilancia en unidades de cuidados intensivos o cuidados intermedios, ¿verdad? Y eso, estar al pendiente de sus vitales para evitar o identificar complicaciones en forma más temprana. El resto de pacientes, en aquellos con escalas que pueden estar o que predicen buen pronóstico, pueden trasladarse solamente a áreas de hospitalización, vigilar durante algunos días y esto favorecerá mecanismos de mitigación de síntomas. La pancreatitis crónica sabemos hoy en día que es una enfermedad igual que la pancreatitis aguda, es inflamatoria, pero esta es progresiva. Se ha llevado a cuestión de un periodo mayor de presentación, ¿sí? Sobre todo porque la característica histopatológica de los tejidos del páncreas conlleva a las últimas fases de las inflamaciones crónicas, en este caso se llama fibrosis. Entonces, este tejido que tenía funciones endócrinas, exócrinas, pues ahora pierde su función, ¿verdad? Por estos estados avanzados de estas insuficiencias exócrinas y entonces conllevan a que el paciente tenga cuadros de esta insuficiencia pancreática que va a ser característica de la enfermedad. La causa o la etiología prácticamente de esta enfermedad, prácticamente desde el 50-70%, está asociado por el consumo crónico de alcohol en forma desmedida. Algunas otras causas que se han asociado pues pueden ser tóxico-metabólicas, ¿no? Pueden ser por aumento de concentraciones de calcio, por lípidos, algunos medicamentos, incluso el mismo tabaquismo se ha incluso relacionado con afecciones del medio ambiente, ¿no? La contaminación ambiental, etcétera. Hay patologías autoinmunes, ¿no? Hay pancreatitis aguda recurrente, ¿no? Que inducen a estos mecanismos, les digo, de un vicio inflamatorio continuo y eso conllevará a procesos inflamatorios crónicos. ¿Cuál es la característica clínica de este tipo de pacientes? Bueno, pues sigue siendo el dolor abdominal. Este caso ya no es tan afectivo, este generalmente es más difuso, remite, exacerba, etcétera. Mucho el paciente se queja con deposiciones grasosas, ¿no? En el baño, cuando mecanismos de la defecación, se dice que el paciente describe como evacuaciones muy grasosas. También pueden, debido a la disfunción endocrina del páncreas, pues condicionar mecanismos de hiperglucemia, diabetes tipo 2 principalmente. Algunos, su mayoría, en 30-40% de los casos, puede estar relacionado con síndromes dispépticos, es decir, el paciente no tolera alimentos o son muy específicos, aquellos que son muy irritantes, que incluso generan mucho disconfort del paciente, entonces desarrollan síndromes dispépticos por esta falta de actividad pancreática y sobre todo se asocia con pérdida de peso por la falta adecuada de tolerancia alimentaria. ¿Cómo se podrá hacer el diagnóstico? Bueno, sabemos que hoy en día tenemos muchos recursos, ¿no? Tecnológicos que pueden estar al alcance de los médicos y podríamos establecer como diagnósticos probables por lesiones histopatológicas. Podemos establecer la CEPRE, que es el estudio endoscópico en el cual se llega hasta la parte duodenal, se franquea la ámpula de Vater, se hace un diagnóstico a través de esto mediante infusión de la vía biliar, etcétera, y eso permite visualizar la etiología en forma más importante, no solo como componente diagnóstico, sino también como un aspecto terapéutico.
También podemos utilizar resonancias magnéticas o lo que está en boga hoy en día, el ultrasonido endoscópico, que permite no solo estadiaje en caso de patologías benignas, sino también malignas, e incluso toma de biopsias de ganglios peripancreáticos. Algunas alteraciones, si son ductales, se pueden utilizar ultrasonido endoscópico, la tomografía axial computada, que ya lo veremos en algunas otras imágenes que les presento, y sobre todo en resonancia magnética, que permite un abordaje sin radiación del paciente. En esta imagen de tomografía, en la cual, pues bueno, se hace representación con colores para poder visualizar este asunto, y podemos entonces observar la gran cantidad de calcificaciones que se encuentran en la parte del cuerpo cerca de la cola del páncreas, alguna que otra sobre la cabeza del mismo, y eso nos permite diagnosticar o llegar al diagnóstico de calcificaciones a nivel pancreático. Entonces la tomografía es un buen estudio para establecer este tipo de diagnósticos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, pues, de la pancreatitis crónica, pues, está limitado debido a que ya hay un proceso muy crónico de fibrosis, pero tiene tres aspectos primordiales. Número uno sería identificar y corregir la causa, no para disminuir el daño, sino ya no continúe, ¿no?, en forma fehaciente, y sobre todo controlar algunas manifestaciones clínicas. Número uno, lo más importante es que el paciente remita el dolor, trastornos de mala digestión o síndromes dispépticos y complicaciones derivadas de la insuficiencia endocrina pancreática determinada por diabetes mellitus o hiperglucemias, como lo hemos visto, y sobre todo algún tratamiento de complicaciones que pueden ser prácticamente pseudoquistes pancreáticos, algún absceso que se forme por este asunto de inflamación crónica, puede incluso generar esta falta de elasticidad de los tejidos, estenosis biliar agregada o externa, puede haber incluso obstrucción duodenal por este proceso inflamatorio tan crónico de la cabeza, la cual es rodeada por el duodeno, y es un predisponente que hoy en día se sabe para desarrollar cáncer de páncreas. Entonces es de vital importancia establecer un diagnóstico para evitar este tipo de complicaciones. Bueno, en resumen, vamos a ver qué podemos establecer con forma más clara, más concreta. Número uno es la pancreatitis aguda, es un síndrome clínico, ¿verdad?, que se caracteriza sobre todo por dolor abdominal, el cual es de inicio súbito, generalmente es transfictivo, es muy incapacitante muchas de las veces, el paciente se torna en posición de gatillo para tratar de mitigar el dolor. Sabemos que hay procesos de elevación de enzimas pancreáticas, ¿verdad?, y que esto conlleva a mecanismos de reactivación intraductal que condicionan respuestas necroinflamatorias a nivel ductal pancreático. Las principales causas de esta pancreatitis aguda se encuentran el origen biliar, número uno, y la ingestión excesiva del alcohol en el 80% de los casos en algunas series consultadas. Algunos otros factores pueden ser genéticos, algunos fármacos, incluso traumatismos. La incidencia anual del páncreas más o menos está entre el 5 a 74 pacientes por cada 100.000 personas en nuestro medio. En la fisiopatología de la pancreatitis aguda, la obstrucción del conducto pancreático, sabemos que es el mecanismo a través del cual se bloquea la secreción pancreática, los prosimógenos se convierten en simógenos a nivel intraductal, esto genera afección acinial importante, por lo cual se hay una gran cantidad de actividad lisosomal intracelular y forma enzimas digestivas lisosomales que conllevan a la conversión del tripsinógeno en tripsina, y eso generará la patología de la pancreatitis aguda. La pancreatitis se puede clasificar con base en gravedad de acuerdo con la clasificación de Atlanta, y generalmente se puede o es fácil de evaluar para establecer
criterios de gravedad y sobre todo actualmente criterios de pronóstico que se utilizan o que utilizamos en unidades hospitalarias especializadas. El diagnóstico se puede establecer a través de 3 criterios muy importantes. Número 1, dolor abdominal, que es muy importante, elevación de 3 veces el valor normal considerado para lipasa amilasa, como un criterio muy importante, y que sobre todo a través de algún estudio, que puede ser tomografía de lo más ocupado, que puede ser contrastado o no, insisto, dependerá de la situación clínica de cada paciente. Puede utilizarse resonancias magnéticas, sobre todo en aquellos pacientes o aquellas pacientes en donde cuenten con alguna situación de embarazo, pues incluso se puede utilizar ultrasonido o algún estudio no ionizante. Entonces se puede determinar gravedad de pancreatitis durante la hospitalización, observando datos de respuesta inflamatoria sistémica y descartando necrosis o afecciones císticas de necrosis tisular. La pancreatitis crónica se refiere a procesos persistentes, ¿no?, de inflamación durante el tiempo, ¿verdad?, que no hacen tantas complicaciones sistémicas, pero que van generando procesos inflamatorios y con un daño permanente a través de tejido fibroso. Se pierde, ¿no?, la funcionalidad tanto endocrina como exocrina de este tejido pancreático y reduce su capacidad para producir enzimas pancreáticas y sobre todo las hormonas que son vitales para la economía de todo paciente. El consumo de alcohol sigue siendo la causa más común en México. Algunos otros factores incluyen litiasis vesicular, en menor de los casos, algunas enfermedades autoinmunitarias, procesos de toxinas, sobre todo ambientales, contaminación ambiental. Hoy en día se sabe que son factores muy importantes para esto y algunas otras causas, incluso idiopáticas, que pueden presentarse. El dolor abdominal sigue siendo el síntoma principal. Puede ser persistente, puede ser recurrente, con remisiones, exacerbaciones, pero empeora este tipo de dolor generalmente con la ingesta alimentaria. Entonces, es uno de los criterios para establecer como pancreatitis crónica a este tipo de dolor. Otros síntomas pueden incluir náusea, vómito, por la falta de metabolismo suficiente de nutrientes, hay pérdida de peso incluso, ¿verdad? Puede haber esteatorrea o deposiciones muy grasosas, así se describen o lo describen los pacientes, y una sensación de saciedad muy temprana en donde el paciente prefiere no comer para evitar o mitigar la sintomatología del dolor. El diagnóstico se basa prácticamente en evaluación clínica, una adecuada historia clínica, historia médica, algunos antecedentes serán de vital importancia, sobre todo también por la toma de laboratorios que van a permitir establecer funcionalidad pancreática e incluso se deben establecer estudios de imagen, ¿verdad?, como tomografía, puede ser incluso ecografía, incluso resonancias magnéticas, como lo hemos comentado. El tratamiento de la pancreatitis crónica pues prácticamente depende, ¿no?, de la causa que lo origina, pero lo que hay que hacer en este tipo de casos es mitigar el dolor, ¿sí?, mejorar aspectos nutricionales y sobre todo mejorar dietas, algunos medicamentos para dolor y procesos inflamatorios e incluso algunos casos como tratamientos paliativos para mejorar el dolor y drenar líquidos acumulados por estas obstrucciones. En casos muy graves, pues la cirugía puede ser necesaria, ¿verdad?, para extracción de alguna parte del tejido pancreático o mejorar mecanismos de obstrucción que pueden presentarse en esta patología. Y sobre todo decir que es una afección médica, que es muy seria, que requiere muchos procesos de evaluación, ¿verdad?, con protocolos para diagnóstico, no solo para diagnóstico, sino también para aspectos más de tratamiento, incluso paliativo en muchos casos, ¿verdad?, y sobre todo descartar patologías neoplásicas que son un predisponente en este asunto, dada la disfuncionalidad
dada los procesos o cambios císticos del tejido pancreático normal. Y sobre todo, tratamientos que permitan mejorar la calidad de vida de por sí ya disminuida en este tipo de pacientes.